Comienza a creer que Dios va a hacer algo extraordinario contigo. Hay un milagro que es para ti. Hay una oportunidad que es para ti. Hay una puerta que es para ti. Oh Señor Padre, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, porque en ti está el poder. Aleluya, aleluya. Vamos, vamos, hijo de Dios, vamos, hijo de Dios. No pares de orar, no pares de llamar al Señor, no pares de creer en las promesas de Dios, porque Dios nunca te ha mentido. Él es fiel. Dios le bendiga en este día y bueno, quisiera en esta tarde poder compartir con ustedes lo importante, no solamente de ir a la iglesia, no solamente de llamarnos cristianos, no solamente de pronto de conocer algunos textos bíblicos y de pronto decir, bueno, yo conozco mucho, yo sé mucho, sino también tener la experiencia con Dios. Quiere decir, lo que has visto de Dios en tu vida, cómo Él ha obrado. Dios hace milagros, Jesús hace milagros, Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Quiere decir, hay cosas que Dios hace a favor de nosotros que tenemos que tener claro. No solamente vamos a la iglesia por Él, no solamente nos llamamos cristianos, sino también tenemos testimonios de milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, de cosas que Dios ha hecho, puertas que estaban completamente cerradas y se abrieron, caminos que no íbamos a poder atravesar por ellos y de pronto pudimos entrar, pudimos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Quiere decir, Dios hace milagros extraordinarios y lo ha hecho y lo va a seguir haciendo a través de la historia. Hemos visto a Dios moverse, vimos a Dios moverse con el pueblo de Israel. No solamente caminaban en el desierto por caminar, sino que Dios iba delante de ellos. Vimos la defensa de Dios a favor de ellos, vimos cuando abrió el mar rojo, vimos cuando mandó el maná del cielo, cosas que están en la Biblia que tenemos que leer, pero también tenemos que reclamar para nuestra propia vida y creer que Dios es un Dios de milagros, un Dios que todavía hace milagros, un Dios que los hace todos los días, que se mueve a favor de nosotros y tenemos que llamarlo, tenemos que pedirle, tenemos que tener esa fe, esa fe contundente, esa convicción, esa certeza. La Biblia dice pedir y se os dará, quiere decir si yo pido, yo recibo. Y tenemos que tener eso en mente, ¿no? Tenemos que no solamente aparecernos a la iglesia el domingo, sino también tenemos que practicar el Evangelio. Tenemos que usar las palabras que Él nos dejó para poder reclamar esos milagros que son parte de la vida cristiana. Entonces, si usted en este día necesita un milagro, lo podemos reclamar, podemos pedirle a Dios por ese milagro, podemos pedirle que haya una intervención divina en nuestra vida para que Él nos pueda ayudar y nos pueda bendecir. Quiere decir, los milagros sucedieron, están sucediendo ahora mismo. Dios puede sanar al enfermo, Dios puede libertar al que está cautivo, Dios puede sanar tu corazón herido, Dios puede hacer muchas cosas contigo maravillosas. Él las hizo y las puede volver a hacer. Así que quisiera tratar algo de esto contigo a través de la palabra de Dios, porque este es el libro que nos guía y nos enseña cómo Él funciona, cómo Él opera, cómo Él está en medio nuestro, cuál es la dinámica de Dios en respecto a situaciones de la vida. Por ejemplo, ahora mismo esto que estamos atravesando de una pandemia, ¿cómo podemos reclamar, mi querido hermano, y tener protección divina en nuestra vida? Bueno, pedir y se os dará. Si pedimos, Él nos va a dar, Él va a estar presente porque le estamos pidiendo. Está en la palabra de Dios, dice pedir y se os dará. Dice que todo el que pide recibe y todo el que busca halla. Quiere decir, si nosotros pedimos, vamos a recibir, si buscamos, vamos a hallar. Y esto tiene que ver en algo importante en nuestra vida, porque no podemos solamente estar quejándonos el día entero y quejándonos de nuestra situación. Tenemos que aprender a buscar la solución a la situación. Cuando usted habla de un problema, el problema no cambia. Necesitamos buscar la manera de cambiar el problema. ¿Y cómo lo cambiamos? Lo cambiamos con Jesús.
lo cambiamos llamando a Jesús, presentándole nuestro problema, presentándole nuestra situación, lo que estamos atravesando. Tu día y el día mío debe de comenzar con oración. Debemos de comenzar orando, debemos de empezar hablando con Él primero, antes de ir a hablar con el familiar, antes de presentarnos delante de cualquiera. Tenemos primero que presentarnos delante de Dios y contarle la situación y decirle que lo necesitamos. Necesitamos que Él se mueva en medio de nuestra situación. Él lo ha hecho, lo va a hacer y lo seguirá haciendo. Y bueno, de esto quiero tratar en esta tarde y voy a hablarte en el libro de Marcos capítulo 1, el verso 30. Libro de Marcos capítulo 1, verso 30 dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Escuche, fueron a hablar con Jesús de la suegra de Simón que tenía fiebre, estaba acostada, no se sentía bien. Jesús fue, la tocó, la levantó y la mujer les empezó a servir. ¿Qué le parece? Estos son milagros que están en la Biblia que todavía suceden. Dios sana al enfermo, Dios restaura al cautivo, Dios liberta al cautivo, sana, mi querido hermano, cualquier enfermedad. Dios tiene poder para sanar cáncer, Dios tiene poder para ayudarte a atravesar cualquier situación que puedas estar atravesando. Y este es el mismo Jesús, el que acabamos de leer ahora, el que sanó a la suegra de Simón, el que le quitó la fiebre, el que la levantó de la cama. Es el mismo Jesús, no ha cambiado, en Él no hay sombra de variación. Los milagros son de Dios, no son del hombre, son de Dios. Por eso Dios se lleva toda la gloria, porque Él es el que hace los milagros. Pero si seguimos leyendo, la Biblia también dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, oiga esto, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire, la dinámica de Dios es importante conocerla. Él hacía milagros, Él libertaba a los que estaban atados por demonios, Él rompe cadenas, pudre yugo, pero después se levantaba y oraba. Esa debe de ser la enseñanza. Nosotros tenemos que aprender de Jesús. La oración es vital en la vida de cada hijo de Dios. Los milagros suceden, eso es indudablemente suceden. Dios hace milagros, Dios abre puertas, Dios hace cosas nuevas para tu vida. Pero tenemos que ser amigos de Dios, tenemos que hablar con Él, tenemos que pedirle. Si usted no pide, usted no recibe. Si usted no se acerca con fe, usted no recibe. Y el problema se le hace más grande, la situación se le agolpa y no sabe qué hacer con la situación. Pero cuando hablamos con Él, cuando presentamos a Dios nuestro asunto, cuando le contamos lo que estamos atravesando, la oración tiene poder. Y cuando oramos, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Quiere decir, puede mucho. Usted puede a través de la oración abrir puertas que están cerradas en su vida. Usted puede reclamar a través de la oración sanidad divina. Usted puede pedirle a Dios en oración por nuevas fuerzas para que se pueda levantar. Y esto es parte de la vida de cada creyente. Es la disciplina de cada creyente el buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, entonces podemos encontrar respuesta a toda nuestra situación. Y bueno, no podemos vivir en este mundo sin buscar a Dios, necesitamos a Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo no sé si Dios está ahí, que no sabe que Dios está ahí. Claro que está ahí. Mira todo lo que hay a tu alrededor, mira cómo tú mismo funcionas. Fuiste creado maravillosamente. Dios puso, mi querido hermano, todo lo que usted ve en esta tierra fue puesto por Él. Esto no es casualidad, esto no fue un bim bam como dicen muchos, esto fue algo hecho y bien hecho. Dios está ahí, lo que hay es que buscarlo, hay que creerle, no lo puedes ignorar, tienes que involucrarlo en tu vida, tienes que presentarle toda tu situación a Él. No puedes vivir independiente de Dios, más tienes que vivir dependiendo de Dios. Él es el que hace los milagros. La Biblia también nos enseña cómo es que tenemos que hacer
cómo es que tenemos que orar. La Biblia declara en el libro de San Mateo, capítulo 6, verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Quiere decir, entramos, la oración es algo entre nosotros y Dios, es algo entre usted y Dios, es un asunto personal. Usted habla con Dios, usted se acerca a Dios. Y bueno, dice que cerrada la puerta, quiere decir, usted ora ahí en secreto y dice que Él te va a recompensar en público. Lo que quiere decir es que hay cosas que Dios hace en secreto que después se van a ver en público. No es que te va a dejar así. Cuando te le acercas y le comentas de lo que estás atravesando, le hablas de tu dolor, o le hablas de tu situación adversa, o le hablas de tu debilidad, de lo que le quieras hablar, Él te escucha en ese lugar secreto. Él está prestando atención a lo que tú le estás hablando. Él está vivo, Él escucha, Él mira tus acciones. Y cuando sales en público, Él te recompensa. Él está contigo en esos momentos desafiantes de la vida. Él es el que te protege cuando te montas en el auto. Él es el que va contigo cuando sales por la puerta de tu casa. Esa es la dinámica de la oración. Ahí está el secreto de los milagros. Cuando nos acercamos a Él con fe, cuando sabemos que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Quiere decir, Él da premios. Él, mi querido hermano, bendice. Él te ayuda, amigo, en tu diario caminar. No podemos caminar por caminar. No podemos caminar creyendo que vamos a caminar. No, tenemos que caminar confiados con Él. Y tenemos que poner nuestra confianza en Él. Porque todo en este mundo puede desaparecer. Todo el dinero se te puede acabar. El trabajo te pueden despedir. La puerta se puede cerrar. Todo puede suceder. Pero nunca Él te va a dejar solo. Él siempre va a estar contigo. Él va a ser tu ayudador. Él va a estar en tu entrada y en tu salida. Eso es lo importante. Lo importante es saber y conocer la dinámica de Dios. Y bueno, Él sanó a la mujer de flujo de sangre que llevaba años padeciendo de esa situación. La sanó. Él vuelve a hacerlo. Él está haciéndolo. Él hace milagros todos los días. Y yo sé que hay personas en este momento que escuchan este tiempo que estamos tratando la palabra del Señor y pueden decir, bueno, Él hizo un milagro conmigo también. Yo personalmente he visto milagros. Dios es grande, poderoso y no deja de hacer milagros. La mano de Dios está moviéndose constantemente. Él está buscando personas que le crean, personas que tengan fe. Y bueno, la fe es la convicción, es la certeza de aquellas cosas que yo no veo, pero que sé que van a venir. Quiere decir, Hebreos capítulo 11, verso 1 te da la definición de fe. Fe es, mi querido hermano, acercarte a Dios, saber que Él está ahí, tener convicción, no acercarte a ver qué pasa. No, me voy a acercar porque sé que algo va a pasar. Me voy a acercar porque tengo convicción. Convicción es que estoy convencido. Yo sé que Él lo va a hacer. Yo sé que Él se va a mover. Yo sé que Él va a caminar en medio de esta situación. Yo sé que el mismo Dios que ayudó al pueblo de Israel me va a ayudar a mí. Él va a abrir el mar rojo. Él va a libertarme de todos mis enemigos. Él va a pelear la batalla por mí. Este es el Dios que tenemos que servir. No solamente ir a la iglesia, no solamente llamarnos cristianos, no solamente decir que tengo una Biblia, sino leerla, comprender lo que estoy leyendo, creerle al Dios que me dejó esa Biblia para que yo pueda recibir lo que Él me está hablando. Y esto va a traer una seguridad en tu vida. Cuando le crees a Dios, caminas seguro, no hay inseguridades, porque tú sabes que tu vida está en las manos de Él y Él es el que va a guiar tu camino. Él es el que conoce tu futuro, conoce tu presente, conoce tu necesidad. Él sabe de qué tienes necesidad. Él conoce, mi querido hermano, todo lo que te hace falta. Él lo conoce y lo tiene a tu disposición, pero tenemos que despertarnos en esa fe y tenemos que acercarnos a Dios y tenemos que creer. Así como usted de pronto va al gimnasio, así como usted de pronto va al trabajo, así como usted de pronto hace diferentes cosas durante el día, usted tiene que planificar también un tiempo de oración. Usted tiene también que acercarse a Dios, tienes que hablar con Él, aunque sean 10 minutos al día. Hablar con Él, contarle tu situación, decirle dónde estás y a dónde quieres ir, hablarle y decirle lo que te hace falta.
falta y pedirle que te ayude. Él es un Dios ayudador, Él es un Dios poderoso que está a tu disposición. Y bueno, dice la Biblia que cuando tú cierras esa puerta y comienzas a hablar con Él, dice que en ese secreto ahí suceden milagros. Y cuando sales afuera, Dios los va a dejar ver. Quiere decir, hay un trabajo excelente que Dios está haciendo con tu vida. Y bueno, la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Y esto tiene que ver con un trabajo, una dinámica de Dios en tu vida. Dios está trabajando con todos nosotros, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él para que ese trabajo que Él está haciendo sea efectivo, para que podamos ver milagros, para que podamos ver la mano de Dios con nosotros, para que Él vaya delante de nosotros como poderoso gigante, mi querido hermano, abriendo puertas, amigo, dándote oportunidades. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos la ayuda de Dios? Todos la necesitamos. Necesitamos que Dios cuide nuestra familia, nuestros hijos. Necesitamos que Dios nos provea las cosas que necesitamos. Necesitamos provisión de Dios. Y bueno, alguien dice, yo tengo un trabajo, yo me gano el dinero. Bueno, tienes que pedirle a Dios que esté contigo, porque la salud es muy importante. Y sin salud usted no puede ganar dinero. Usted tiene que estar acostado en una cama, no puede ganar dinero más. Cuando le pedimos a Dios salud, Dios nos da salud, y con la salud nos ganamos el dinero. O sea, una cosa nos lleva a la otra. Por eso es que tenemos que tener a Dios de nuestro lado y tenemos que pedirle que nos cubra, que nos guarde y que nos libre de todo mal para poder funcionar en este mundo en el que vivimos. Tenemos que pedirle a Dios por nuestros hijos que salen a la calle y manejan todos los días. Tenemos que pedirle a Dios que los guarde, que los cuide, que los libre de todo mal. Y esto es importante. Por eso cada padre, cada madre, cada hijo de Dios tiene que tener comunión con Dios, tiene que tener ese diálogo con Dios. Tenemos que hablar con Dios todos los días, y no tiene que ser 1 hora, no tiene que ser 2 horas. Usted puede dedicarle 15, 10 minutos de calidad a Dios, y eso va a funcionar positivamente a favor de su vida. Así que en este tiempo me despido, en este momento lo dejo con esta palabra. Entre en su habitación, tranque la puerta y hable con Dios, aunque sea 5 minutos, y verás los resultados. Dice que Él te va a recompensar en público. Dios te bendiga. Me despido, les habló el pastor Pupas.